Buenos días, familia de una pausa con Dios. Bendiciones en esta mañana en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Que la gloria de Dios hoy vuelva a llenar su casa, su corazón, su vida. Necesitamos que nuestro corazón se llene de la presencia del Espíritu Santo cada día. Que esa presencia nosotros la mantengamos viva ahí. Que seamos personas que buscan todos los días la presencia del Señor, que se deleitan en su presencia, que se agradan, que se gozan en su presencia, que se regocijan en la presencia del Señor. Que cuando tú vayas a orar, para ti sea un deleite, un regocijo, una alegría. Que para ti sea lo mejor ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios cada día. Que tú puedas dejarte edificar por el Espíritu Santo, enseñar, preparar, capacitar, empoderar por Él, para que hagas la obra de Jesús en esta tierra, para que le sirvas, porque no solamente podemos estar recibiendo, también tenemos que dar. Y el dar es servirle a Dios, es hacer su obra. No nos podemos quedar solamente recibiendo y recibiendo. La palabra dice que de gracia recibimos, de gracia damos. Así que no es solamente dar una ayuda material, sino también una palabra de parte de Dios, una enseñanza a otros para alcanzar cada día a más personas para, para Cristo. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Un servicio a nuestro amado Dios y Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Para eso fuimos creados. La palabra que el Señor trae hoy está en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La santidad es una virtud indispensable de todo verdadero creyente. El espíritu de santidad que había en Jesús es el mismo espíritu que ahora opera en todos los redimidos para que vivamos por el espíritu alejados del pecado. Andar en el espíritu es vivir en santidad. Hemos sido santificados con la misma naturaleza nueva que Jesús ha sacado a vida por su resurrección. La forma en que podemos vivir en santidad es pues mantenernos firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo queramos o no, tú y yo tenemos que escoger entre ser guerreros o ser carne de cañón. ¿Por qué entre ser guerreros o ser carne de cañón? Nosotros tenemos que escoger entre vivir alejados del pecado o estar en el pecado. El guerrero se mantiene alejado del pecado. Aquel que es carne de cañón es aquella persona que sigue pecando. Es aquella persona que le sigue dando riendas sueltas al pecado. Te conviertes en carne de cañón. Te conviertes en esa persona que el enemigo usa, que el enemigo pisotea, trayendo drogas, trayendo una sexualidad desordenada, trayendo alcohol a la vida de esa persona, borracheras, trayendo mentiras y trayendo una cantidad de cosas sucias y asquerosas que el Señor no quiere que estén en tu vida. Pero tú decides entre ser un guerrero o ser carne de cañón, entre vivir alejado del pecado o hacer parte de ese pecado, mantenerte en el pecado. No solamente podemos nosotros seguir escuchando todos los días palabra sin que haya un cambio en nuestra vida. Tenemos que encontrar ese cambio en Cristo Jesús, Señor nuestro, mantenernos firmes en Él y en el poder de su fuerza. Es la única manera de vivir en santidad. Vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Necesitamos empezar a alimentar el Espíritu todos los días y fortalecernos así en el Señor y en el poder de su fuerza para que tú no seas esa carne de cañón, sino que seas el guerrero que te mantienes alejado del pecado, que rechazas la inmundicia, que rechazas la maldad, que rechazas la fornicación, las drogas, el alcohol, la mentira y toda tiniebla que quiera venir a tu vida. El Señor dice que nosotros debemos de ser santos
en toda, como aquel que nos llamó es santo, vosotros también sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esa es una exigencia de parte de Dios para nosotros, es un mandamiento, porque sin santidad nadie verá a Dios. El pecado nos lleva a la muerte, el pecado nos lleva a la perdición, pero aquel que se levanta y enfrenta el pecado, aquel que se levanta y lo rechaza y lo saca de su vida, entonces ahora empieza a vivir una santidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que levántate como guerrero, no como carne de cañón. Levántate como un hombre esforzado y valiente, como una mujer esforzada y valiente que renuncia a toda inmundicia, a toda porquería que el enemigo quiere traer a nuestras vidas y se mantiene limpio en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Nosotros no podemos creer que fornicando, que drogándonos, que emborrachándonos, que mintiendo, que haciendo cosas ilícitas, nos vamos a salvar. Vamos a conocer la santidad de Dios. No, es apartándonos de la maldad y del pecado. Así que varones y mujeres que reciben esta palabra, trabajen en la santidad, trabajen en vivir alejados del pecado, manténganse fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, sean guerreros, no sean carne de cañón, sean guerreros del Señor, porque de lo contrario vamos a ser esa carne de cañón. Vivimos todos los días pisando, ¿sabes qué? Vivimos pisando, o sea, vivimos sobre minas antipersonales cada día. Vivimos ante el pecado cada día y tú decides si lo aceptas o lo rechazas. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque si tú no te esfuerzas y no eres valiente, vas a ser carne de cañón. Pero los guerreros son esforzados y valientes. Les bendigo en esta mañana. Les invito que por favor multipliquen esta palabra a todos sus contactos, porque necesitamos llenar la tierra con la palabra del Señor. Bendiciones y que tengan un feliz día.